Lo que yo vengo a presentarles es parte de una investigación que hice en la facultad por la tesis de maestría que tiene que ver con los conflictos de carácter socioambiental en el Perú. Contextualizando ahora en que, como sabrán, hace poco se acaba de cumplir el primer año del gobierno del presidente Ollanta Humala, año en que se ha podido evidenciar una serie de contradicciones, de desafíos, de tensiones, digamos así, y que es oportuno pensar estos desde un tema tan actual dentro de la política peruana que son los conflictos socioambientales. Entonces lo que yo les quiero proponer ahora es pensar desde una lógica, digamos, histórica, política, la dinámica de los conflictos socioambientales y cómo esto viene definiendo de alguna forma la agenda política en el Perú. Nuestra propuesta es vincular los conflictos socioambientales con lo que denominamos neoliberalismo. Y lo que le propongo es básica, bueno, para entender, para contextualizar un poco por qué planteo los argumentos que ahora comparto con usted, es que podemos identificar un par de lecturas referidas referidas a los conflictos socioambientales. Uno tiene que ver con algunos analistas, básicamente de la prensa local, que intenta pensar el estallido y la dinámica de los conflictos sociales por agentes llamados muchas veces como antisistemas, que son los que generan el caos y generan una cierta inestabilidad que perjudica las inversiones privadas. Es una lectura que se tiene, sobre todo, como digo, desde los medios, para referirse a este fenómeno. Y hay otra lectura que se tiene sobre el tema, desde la academia en este caso, que piensa los conflictos ambientales y los desafíos que estos presentan a la institucionalidad democrática en el país. Es decir, que el Estado no tiene la capacidad para canalizar una serie de demandas y que pues lo que está en juego es la gobernabilidad democrática. Es un poco lo que plantean algunos analistas allá. Lo que yo quiero proponer es una lectura del mismo fenómeno de los conflictos ambientales, vinculándolos con el neoliberalismo, pensándolos como esto tiene una relación más profunda que no solamente vincula un problema de gobernabilidad democrática, sino también tiene que ver con las tensiones que propone el propio modelo de desarrollo. Hablar de conflictos ambientales no es una particularidad del Perú. Acá en México hace poco había una serie de conflictos alrededor de lo que se llama Wirikuta. En Argentina, Chile, en varias partes de América Latina, en Colombia, Ecuador, hay un problema compartido referido a inversiones de carácter extractivas. Y el Perú no ha sido una excepción en todo este proceso. Por eso que muchos autores señalan que este va a ser un problema de la agenda de la región acá a mediano y largo plazo. Por eso mismo nos llama la atención que dos de los principales problemas, desafíos que ha tenido el primer año de gobierno de Ollanta Humala justo haya tenido que ver con conflictos ambientales. El primero es el denominado Proyecto Conga, que es un proyecto minero que se piensa ejecutar en el norte del país, en Cajamarca, una región minera por excelencia históricamente, y que tiene la oposición de la población. El otro proyecto que ha generado una serie de tensiones al interior del gobierno ha sido el vinculado a la minera Xstrata Tintaya, ¿no? Esto porque es particular señalarlo. Yo les digo, el proyecto Conga, Xstrata Tintaya, no tendrán ni idea de qué es eso, pero lo que quiero decir es que en el Perú, en los últimos 10, 15 años, hay un aumento de proyectos de carácter minero que ha generado una serie de tensiones con poblaciones locales en torno al uso y propiedad de los recursos naturales. Esta es la población, digamos así, este fue el electorado que dio el voto por Ollanta Humala, demandando, digamos, en líneas generales, una redefinición del vínculo entre minería, entre las poblaciones locales y el Estado. Reivindicación que el propio actual presidente propuso en su plan de gobierno. Lamentablemente esta población luego del primer año de gobierno se siente traicionada, pues si comparamos la forma en que este gobierno viene mediando en la forma en que se están ejecutando una serie de proyectos mineros, como lo hizo gobiernos anteriores, frente al cual el actual presidente se planteó como adversario, parece que hay poco o nada diferente. En el primer año de gobierno de Ollanta Humala,
Por problemas de carácter medioambiental ya se han sumado 17 muertes, lo cual ha generado un fuerte malestar, entre otros, entre su propio electorado. Lo que hace un año parecía un posible cambio político en un país como el Perú, que viene de un modelo neoliberal desde los años 90, en la actualidad parece que lo que tendremos será más continuidad. Quisiera proponer, para profundizar en esto, que para pensar la manera en que se vincula actualmente el gobierno con la forma en que se vienen desarrollando los conflictos ambientales, debemos trascender este propio gobierno y pensar en por lo menos un mediano plazo. Por eso lo que yo les voy a decir, voy a compartir algunas reflexiones en torno a lo que fue el anterior gobierno para ver ciertos patrones de continuidad. Cuando hablamos del anterior gobierno, que fue del 2006 al 2011, nos referimos al gobierno de Alan García, que fue el segundo gobierno del Partido Aprista. Durante este gobierno, en el Perú los gobiernos duran 5 años, los conflictos sociales en general tuvieron un crecimiento exponencial. El gobierno, para que se den una idea, el presidente García asumió el poder en julio del 2006, como registrando, según la Defensoría del Pueblo, un total de 8 conflictos latentes. A mediados del gobierno, es decir, en julio del 2009, la misma fuente, la Defensoría del Pueblo, registraba un total de 238 conflictos. La gran mayoría de estos conflictos fueron de carácter socioambiental, el 43%. En estos conflictos, que como les decía, que involucran el uso y la propiedad de los recursos naturales, básicamente se han involucrado 3 sujetos: el Estado, las empresas privadas y las poblaciones locales, muchas veces organizadas en frentes de defensa, por ejemplo. Por un lado, podemos encontrar que hay una estructura estatal que presenta una débil institucionalidad para la gestión ambiental. En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, una de las exigencias que se le hizo al Perú fue la creación de un Ministerio del Ambiente, que se encargaría, en principio, del tema de la gestión ambiental. Sin embargo, lo que tenemos en el país es que es el Ministerio de Energía y Minas. El ministerio sería lo que sería en México las secretarías. El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de promover la inversión privada, es decir, entre otras, que aumente y que ingrese nueva inversión en temas mineros, pero a la vez es el mismo ministerio el que se encarga de aprobar los estudios de impacto ambiental que elaboran las propias empresas mineras. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas es juez y parte en la aprobación de una serie de proyectos mineros. A pesar de la creación del Ministerio del Ambiente, este no tiene mayor acción frente a la aprobación de proyectos mineros, lo cual genera una figura como decorativa, digámoslo así, dentro del aparato estatal. Esto ha generado que dentro de los conflictos entre organizaciones y empresas privadas hay una especie de asimetría en cuanto a la intervención estatal. Pues la percepción de la población es que tenemos un Estado que constantemente vela porque la inversión privada sea ejecutada, respetada, y no vela, por el contrario, sobre los derechos a, por ejemplo, acceso a agua o a un medio ambiente no contaminado. Además, el Estado ha mantenido desde los años 90 una serie de incentivos vinculados a las empresas mineras para generar justamente el crecimiento de la inversión. Incentivos como no tener que cumplir con el pago de una serie de impuestos, por ejemplo, que ha sido una reivindicación de larga data en cuanto a cambiar los términos de los contratos que se entienden con muchas de estas empresas mineras. A pesar de que estos incentivos se dieron en el gobierno de Fujimori, inicio de los 90, a pesar de los cambios de gobierno con Toledo y con García, estos incentivos se han mantenido. Además, es una forma de entender estas ventajas, digámoslo así, que el Estado mantiene frente a las empresas privadas, se explica por el peso que tiene dentro de la recaudación fiscal de lo que aporta la minería. En el documento que envié hay algunos datos, no los quiero aburrir con datos, pero hay una serie
datos que muestran la importancia que tiene por concepto de impuestos de canon minero sobre la cantidad de recursos económicos con los que cuenta ahora como nunca antes el gobierno nacional, y que además cuenta con recursos que son transferidos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El sector minero es uno de los sectores que ha liderado el crecimiento económico significativo que ha tenido el Perú en la última década, que es uno de los más altos de la región, y por eso constantemente el gobierno aprista y también ahora el gobierno de Ollanta Humala reivindican el valor que tiene, la importancia que tiene la minería dentro de la economía nacional. En el caso de las empresas mineras, como ya hemos dicho, se han visto beneficiadas con una serie de incentivos, pero además es importante tener en cuenta en esta expansión de la inversión en temas mineros que en el caso del Perú la minería, digamos, tradicionalmente se centró en las zonas altoandinas. Actualmente se ve una expansión de inversiones mineras en otras zonas donde anteriormente no estaban presentes, incluso en la propia Amazonía o en las zonas de la costa. Esto obviamente ha generado una serie de tensiones con poblaciones locales que la minería ha tratado de resolver a partir de lo que se llama responsabilidad social y asumiendo un compromiso, como por ejemplo lo tomó con el gobierno de Pista, que fue el óvulo minero, es decir, tal cual. Las empresas mineras se comprometían a invertir, ejecutado por ellos mismos, alrededor del 3% de las ganancias que tenían para proyectos de inversión local. Lo interesante de esto es que este tipo de mecanismos se utilizaron para que el propio Estado no genere otros mecanismos de regulación de la inversión minera. Es interesante pensar esto porque si bien por una parte sectores mineros han asumido de alguna forma que hay impactos negativos que deben asumir responsabilidad, lo interesante es tomar en cuenta que a pesar de ello no se ha generado una nueva regulación en torno al tema minero que involucre al propio Estado, sino que se mantiene como un acto, una contribución voluntaria de los propios empresarios. Y por último están las organizaciones sociales que les hacía referencia, que en muchos casos estos han tomado posiciones abiertamente antimineras por las consecuencias que justamente la minería les ha traído a sus zonas. Seca de lagunas, casos extremos de contaminación, de derrame de mercurio, por ejemplo en Cajamarca, que es la zona donde hace un rato comentaba, en donde se ha entrampado actualmente un proyecto minero que le ha costado la aprobación presidencial a Ollanta, y que además han logrado en estas posiciones reivindicativas ciertos, digamos así, logros en cuanto a mecanismos de control, como por ejemplo la ley de consulta previa, recientemente aprobada, que consiste en consultar a la población local sobre si están de acuerdo o no de acuerdo sobre una inversión minera, pero siempre está esta idea, esta frase de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Una ley que tiene un reglamento que deja muchos vacíos y que todavía no está claro cómo esto va a impactar en las futuras inversiones mineras. Teniendo en cuenta cómo se han involucrado estos tres actores, a grosso modo, espero plantear algunas ideas para luego seguir conversándolas. A mí me interesaba destacar además la manera en que el propio gobierno aprista significó estas disputas. En la presentación de la tesis señalaba cómo este opositor a la inversión minera fue catalogado como el antisistema por excelencia, aquel que se oponía al desarrollo nacional, a la consecución de la justicia social dentro de la retórica del presidente García. Lógicas que generaron una creciente criminalización de la protesta y que, bueno, ahora no tengo el dato a mano, pero que generaron también la pérdida de vidas humanas. A mí me interesa destacar esto porque lo que yo, como propongo pensar, los conflictos sociales son en términos antagónicos, es decir, cómo desde el propio gobierno se identificó a un enemigo político vinculado justamente a posiciones contrarias a inversiones mineras, que definieron una frontera política, una disputa, en donde el otro que se negaba al ingreso de nuevos proyectos era sencillamente el enemigo de la patria.
Lo que quiero decir con esto es que los conflictos sociales, conflictos socioambientales en particular, consideraríamos que no es una exterioridad del propio modelo económico, sino son generados por este mismo, incluso analizados desde la propia forma en que se han definido las identidades políticas en disputa. Lo podríamos analizar también en la forma en que se han ejecutado las propias políticas del Estado, pero a mí me gustaría en este momento enfatizar en la forma en que se fueron definiendo las identidades políticas desde el gobierno para caracterizar este tipo de conflicto. Y estuvo el gobierno constantemente, en particular el presidente García, identificó a estos sujetos como los llamados perros del hortelano, ¿no? Lo refería también en la mañana, esta figura de Lope de Vega, que es aquel que, no teniendo recursos naturales en este caso, pero no los medios económicos para poner en valor, además se opone a aquellos que sí tendrían los medios económicos para poner estos recursos en valor. Es decir, por una parte no colabora al desarrollo nacional, digámoslo así, y por otra parte se opondría también a estos sujetos que traerían la bonanza y el desarrollo para el país. Además quisiera señalar que dentro de estos conflictos ambientales podemos identificar tres patrones que, digamos, están latentes en estos conflictos ambientales y que nos remiten a problemas históricos del propio país. El primero estaría vinculado a cómo en estos conflictos están vinculados la población indígena campesina dentro del Perú, que se puede reconocer como, o en algunos casos subordinado dentro a ciertos proyectos de inversión, es decir, subordinados en términos de que o se adaptan a lo que propone una lógica de mercado global y de individuos competitivos, o en todo caso la otra oferta que tiene un país como el Perú es convertirse en objetos dentro de la oferta turística que hay. Por otra parte, excluidos porque sencillamente la estructura estatal hasta ahora no ha sido capaz de incluirlos dentro de una comunidad política. Este es un problema que el propio neoliberalismo no ha sido capaz de resolver, siendo este un problema histórico para el Perú. El segundo es la capacidad que han tenido los conflictos socioambientales para evidenciar los límites, la inestabilidad que el propio neoliberalismo genera en el país. Hace un rato refería a esto de la capacidad que han tenido para obtener ciertos logros, y eso evidencia también los límites que tiene el propio proyecto neoliberal para articularlos dentro de una propuesta de desarrollo nacional. Y por último se evidencia también los propios límites que tiene el Estado como administrador de un determinado orden social. Límites en cuanto a su presencia estatal en el territorio nacional, es decir, en territorios donde sencillamente el Estado no llega, pero que sin embargo el mercado ya llegó. Y segundo, en su incapacidad para canalizar una serie de demandas que las propias poblaciones afectadas por empresas o actividad minera presentan al aparato estatal. Yo quería señalar estas primeras ideas, espero que lo sigamos conversando, pero yo quería destacar cómo los conflictos socioambientales nos pueden servir como un elemento para pensar cómo se viene desarrollando este modelo de desarrollo, este discurso neoliberal en el Perú, que nos evidencia no solamente demandas particulares o inmediatas como la contaminación de un lago, sino que además de eso nos remite a demandas históricas en un país fragmentado como lo es el Perú. Lamentablemente el actual gobierno de Ollanta ha tenido la incapacidad para redefinir justamente estas disputas políticas heredadas, digámoslo así, desde el segundo gobierno aprista, y todo lo contrario, ha mantenido ciertas orientaciones que siguen definiendo una situación de criminalidad en la protesta, una situación de desventaja frente a la inversión privada, y que si le sigue interesando lo que tanto anunció en la campaña electoral, que fue una gran transformación para el país, tendrán que ser temas que presentes en el inmediato en la agenda pública, si es que aún le interesa tal llamada transformación. Yo lo dejaré ahí para seguir conversando. Gracias.
Esto es una... ¿Sabes qué? Para entender el Perú, hay que entenderlo en el contexto. El Perú tiene un contexto que es, yo creo que singular. Y es singular, yo creo, porque es la última economía, salvo las centroamericanas, donde la economía de la hacienda, o sea, como economía feudal, sobrevivió hasta 1968. Esa es la única economía donde, bueno, ahí, con Olvidaste de mí. con Colombia. Y con un proceso de modernización a las patadas, primero con industrialización durante el gobierno militar, y luego pasamos por la década del 80, que como fue la década del 80 en todas partes, fue de una depresión económica, en el Perú con el matiz de que hubo una guerra que costó 70.000 muertos. No solamente fue una depresión económica, sino que fue una depresión económica con guerra. Entonces pasamos desde 1968, en que comienzan las primeras reformas estructurales de su momento, hasta 1994, ha sido una transición de una economía de hacienda, de una economía exportadora, de una economía concentrada en 100 familias, a un intento de crear una sociedad un poco más moderna, más abierta, más moderna. Y eso tenía dos lados que estaban empujando eso. O sea, la izquierda lo empujaba por un lado y la derecha lo empujaba desde el otro, pero ciertamente ambos estaban haciendo lo mismo, tratando de hacer una cosa más moderna, de que saliéramos de este mundo victoriano que francamente a estas alturas ya no venía al caso. Ya no venía al caso. Y entonces comienza la década del 90, pero cuando llegamos a la década del 90, el Estado peruano casi no existe. Y ese es un problema. O sea, el partido político de Fujimori fue el Banco Mundial. Y ese fue un problema, porque un colega, un amigo, ¿sí?, que fue el ministro de Economía, que es el que hace las reformas, pero ¿quién era su equipo? La gente del banco. Pues no tenía equipo, no había forma, no había manera de que tuviera equipo. Y eso fue un problemota, porque tú no puedes tener a gente que te está cambiando el Estado, que está ahí de pasadita. Y que además no tiene ningún interés creado sobre nada. O sea, les da lo mismo si lo hacen ahí o en la China, ¿no? Y no es pues igual. O sea, los intereses representados no estaban donde tendrían que haber estado. Y ese es el gobierno Fujimori. Y por eso es que el gobierno Fujimori tomó el carácter que tomó. Como no había estado, Fujimori decide controlar lo que hay, y lo controló. Y hizo lo que quiso. 10.000 millones de dólares más tarde, está todo el mundo en la cárcel. ¿No? Logramos meter a la cárcel a todo un montonal de gente. Creo que somos el único país que ha metido a la cárcel al presidente, 5 ministros de Economía, 3 de Defensa, qué sé yo, y 75 funcionarios públicos de alto nivel. En ese marco, cuando la economía comienza a resucitar en los 90, también recordemos que es el momento en que las tasas de interés en Estados Unidos bajan a cero, que es en consecuencia el momento en que los precios de las materias primas comienzan a subir, efecto de la bajada a cero, y es el momento también en que comienza a haber capitales que no tienen dónde colocarse en las economías maduras. Entonces, todo pasa en simultáneo. Comienzan a llegar al Perú a lo de siempre, porque desde el siglo XVI, como México, es la misma minería. Sí, es la misma historia. Entonces, ¿van y a dónde llegan? A lo de siempre. ¿Qué cosa es lo de siempre? Minería y petróleo. Llegan minería y petróleo. Y esto va a resultar en primer lugar, si es que logro bajar esto, en un crecimiento de las exportaciones, miren cómo.
pasan de 16% del PIB en el 2000 a ahora están en 24 y pico. Esta pasada, esta trepada, es básicamente minería, hasta ahora. Hay también crecimiento en la industria, también hay, y el crecimiento de la exportación industrial es a Sudamérica. La inflación, que había en algún momento llegó a niveles muy altos, o sea, nosotros tuvimos una de las experiencias de hiperinflación más interesantes de estudiar entre 1988 y 1991, en que se nos acumuló 2 millones por ciento de inflación, que fue de la mano con una caída del PIB de 35%. Entonces, ustedes llegan al Perú y le dicen a un político política antiinflacionaria, política anticíclica, y el político brinca, no se te ocurra. O sea, un punto de inflación, primero muertos. Nosotros lo que necesitamos es inflación cero. Y Alan García en particular fue muy reticente en la bajada de la inflación durante el gobierno de García. Similar a la subida del primer gobierno. Exactamente, es el trauma del primer gobierno, pero miren la bajada, o sea, los conversos son terribles. Son terribles, entonces baja la inflación de 7% a 0.72, es decir, aterrorizado el hombre, y cuando comienza otra vez a subir la inflación estaba muy asustado, porque simplemente llegaron las elecciones, y le quitaron él no iba a gobernar nuevamente con mucha inflación. Entonces, se ha producido en el Perú una especie de fobia a la inflación y se ha producido una fobia a todo lo que impida la inversión. Yo creo que miren la tasa de inversión, esta es la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital, que viene creciendo, miren cómo crecía al 8, 10%, sube García y comienza a crecer al 26%. Se cae en el 2009, recupera después, y ahí seguimos ahí arriba. Esta tasa de crecimiento de la formación bruta de capital está enfatizada en la minería y petróleo. Esto es el crecimiento de la inversión extranjera directa. Y aquí también pueden ustedes ver cómo la inversión extranjera directa viene creciendo a tasas brutales. ¿No? Que la inversión directa extranjera crezca 10, 12%. Pero cuando te dicen que crece 50% en un año, 50% al año siguiente, entonces comienzas a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero el resultado de todo esto, cuando la tasa de interés real ha venido bajando, sigue siendo un poco alta. Sigue arriba, pero sigue bajando. Es alta, ¿no? Sí, estamos después de Brasil. Tenemos la tasa de interés más alta después de Brasil. Porque la política de esterilización, porque la inflación no se nos vaya a subir, y entonces Julio Velarde ha seguido en 8 años ahí sentados en la tasa de inflación. No va a dejar eso. Bueno, ¿y el PIB dónde está? Yo quiero que vean el crecimiento del PIB, porque esto es también muy importante. Comenzamos creciendo a tasas normales, 4 o 5%, y de repente, cuando comienza el auge de los precios de las materias primas, a partir del 2003, miren cómo brinca y crecimos casi al 10% en el 2007, se cae el crecimiento, perdón, el crecimiento real. Cae a 1,5% en el año 9 y después se recupera en el 10 y yo entiendo que este trimestre que pasó crecimos al 6,7. En ese marco, la otra cara del doctor Merengue, el peso de los salarios en el PIB bajó del 48% del PIB en 1973 al 22% donde está hace una década. Sí. Los salarios, el peso de los salarios se desplomaron, los salarios reales se desplomaron, la cantidad de gente sin empleo formal se masificó y es la razón por la cual el Perú sigue teniendo una expulsión de mano de obra calificada. La tasa de crecimiento de la productividad
salvo el petróleo. Entonces, la gente se sigue yendo, los salarios siguen bajando, en términos reales. Que no quiere decir que no hay una mejora considerable en el nivel de vida de la población. Hay. La pobreza se redujo, porque ha crecido el pastel tanto, del 54% de la población al 30% en 10 años. Y apuntan al 27% este año, y entiendo que apuntan al 15% para el 15%. Con lo cual, el Perú habrá pasado de ser un país con alta pobreza, la boliviana, a ser un país con baja pobreza. De hecho, a mí me impresiona, voy a Lima una vez al año, y me impresiona mucho que no hayan niñitos en la calle vendiendo caramelos ni limpiando vidrios, cosa que ahora sí tenemos acá en todas las esquinas. Eso es impresionante del logro. Pero ha bajado los salarios. Lo otro que ha pasado es que la distribución del ingreso ha empeorado. Y la distancia entre el 10% superior y el 10% inferior pasó de 16 a 22 a 24 y ahora está en 25.8 veces la relación de más arriba y más abajo, que está más desigual que México, que es 24. En nuestro Gini anda como el de México, 0.51, 0.52. Entonces tenemos un problema de distribución del ingreso muy evidente, tenemos un problema de falta de salarios muy evidente, y tenemos una falta de Estado muy evidente. La propuesta que le hicieron los amigos a Humala, y digo los amigos porque la propuesta se le hicieron un equipo de economistas de la Universidad Católica, presidida por Félix Jiménez y Oscar Dancourt, fue: vamos a darle becas a los estudiantes que entren a la universidad, becas de 100 soles, o sea, tampoco es que... Pero claro, si tú le das a un chico $30 donde no había nada, pues evidentemente vas a atender un problema de pobreza y vas a alimentar el mercado interno. Esa era parte de la lógica, era alimentar el mercado interno. Lo otro fue, también para mejorar la distribución del ingreso, vamos a darle a las personas mayores de 65 que no tengan jubilación, y solamente el 12% de la PEA tiene derecho a jubilación ahora. O sea, al 88% de la PEA vamos a darles una jubilación, aunque nominal, pero vamos a darles algo, ¿no? Que sean viejos pobres, pero no viejos paupérrimos. Sigue faltando el aparato de salud que atienda esto. Como no hay Estado, no hay el aparato de salud que atienda esto. Pero hay habían las ganas. ¿Quién iba a financiar esto? La minería. Y entonces discutieron ponerle un impuesto adicional de 3% al valor bruto de producción a las empresas mineras para que éstas contribuyeran a los presupuestos de educación y salud, que era donde entraban estas dos becas, estos dos subsidios, que hubieran ayudado a reducir la distribución, el problema de la distribución del ingreso y, por supuesto, atender el tema del malestar social. Pero así son las buenas intenciones, pues. Después pasaron los acontecimientos. Los acontecimientos del Perú no pasaron por el plano económico. Los acontecimientos del Perú pasaron por el plano político internacional. Por ahí fue. La última reunión de Humala, antes de asumir la presidencia, fue con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, donde probablemente discutieron el tema del narcotráfico, eso es lo habitual, ¿no? Y entonces la siguiente visita se la hace el general Fraser a Humala en Lima en agosto. Asume el 28 de julio. El primer representante que llega a Lima de parte del gobierno de Estados Unidos tras la juramentación fue el embajador de Estados Unidos en Bogotá, que se llama el general
que es un general especializado en narcotráfico. Tras él llegó el general Fraser, del Comando Sur. El general Fraser fue 3 veces. En medio de estas 3 veces, el tema de Conga iba en escalada. Y en algún momento, y debe haber sido, yo no sé exactamente cómo ha sido, pero Fraser se va, y es algo así como Clinton deja Libia y al día siguiente matan a Gaddafi. Fraser se va y al día siguiente dice Humala, Conga va. ¿Cuál es la importancia de Fraser? ¿Por qué Fraser? Porque el Perú, Humala, llega a la presidencia primero amarrado de Venezuela y después amarrado de Lula. Amarrado. En un caso, con dinero para la campaña electoral, y en el otro, con un asesor mandado por el Partido de los Trabajadores. Más amarrado que eso, imposible. O sea, a falta de Estado y a falta de partidos, Humala hizo lo que le cabía, que fue pedirle a sus amigos una ayudita. Y sus amigos le dieron la ayudita. ¿Quién era el asesor? ¿Perdón? ¿Quién era el asesor? El asesor Fabre, Fabre. que es un argentino brasileño. Nacionalizado brasileño. Sí. Trosco. Bueno, en Uruguay antes, también estuvo con Andrés Manuel, estuvo también. ¿Perdón? El escándalo del charolazo y eso, Ah. también fue asesor de Humala. Uruguayo. Ajá. Bueno. Y entonces, Humala, esas alianzas que significaban el regreso del Perú a Sudamérica, o que hubieran podido significar el regreso del Perú a Sudamérica, él decide en noviembre, tras la tercera visita de Fraser, cuando la famosa línea de Conga va, decide pues que Conga va a todo costo. Conga va a todo costo quiere decir yo me alineo con Washington y vamos a hacer esta actividad minera que es además una empresa estadounidense. Es la única estadounidense, creo, en minería, las demás son todas canadienses. Y chinas. Y entonces esta es americana. Este viraje hace que él eche a sus aliados con los que había llegado al gobierno, que le habían dado el voto, pero peor, echa a la gente que le había hecho los discursos, o sea, la gente que le daba el contenido al sentido político de su mandato. Los echó, nomás, así, una mañana, ¡pam!, la masacre. Digamos que hizo lo que hizo Fujimori en abril del 92, después de un año y pico, él lo hizo al tercer mes. Si tú lo miras a la distancia y tú ves la repetición del patrón, ¿qué queda claro? Los mineros tienen un interés creado, pero los mineros no manejan la prensa del todo. ¿Quién maneja la prensa? Mi hipótesis es que la prensa la maneja Palacio de Gobierno. Y la embajada. Y la embajada. Pues. Y entonces, si Palacio de Gobierno maneja la prensa, estamos en el regreso del montesinismo.